Señores, saludos, muy buenos días. Entramos nosotros ahora a interactuar con todos ustedes, a participar en este espacio. Primera hora, el matutino, aquí en Teleimpacto, canales 22 y 52, para toda la República Dominicana. Los que están en el exterior nos ven a través de Televisión Dominicana y en cualquier momento en nuestro canal diferido de YouTube Primera Hora TV. Gracias a todos ustedes. Es el jueves 14 de febrero del año 2019. Según la tradición, hoy se celebra el día de San Valentín. San Valentín es el día del amor y la amistad. Se celebra en muchas partes del mundo sobre la base sustentada de este sacerdote, San Valentín, que se dedicó a casar a los muchachos a escondidas cuando el rey de la época, Cecilio II, decidió de que los jóvenes no se podían casar porque estando jóvenes era que podían ser excelentes soldados. Y entonces emitió una disposición en donde los jóvenes no se podían casar. Entonces San Valentín, ese sacerdote, no estaba de acuerdo con eso y siguió casando a los muchachos a escondidas. Lo que hicieron fue que entonces él, cuando se dio cuenta de eso, el rey lo llevó al calabozo y allá uno de los que les cuidaba, uno de los centinelas, consciente de que era un sacerdote, tenía una hija ciega, y en un momento de la salida que decidieron dejarlo salir, ese centinela, como para burlarse del sacerdote, le dijo que se fijara en su hija, que hiciera un milagro, y así sucedió. La joven recobró la vista. Y entonces, imagínense, después que la joven recobró la vista, San Valentín se enamora de ella. Y entonces vuelven y lo meten al calabozo y se dispone de que luego sea ajusticiado. Pero antes de ser sacrificado, San Valentín le envió una carta y una postal a la hija del centinela, y entonces al final se despidió diciendo: de su San Valentín. Todo lo que le dijo, al final, cuando no pone su nombre, entonces le puso de su San Valentín. Una carta bonita de amor y una tarjeta. Y a partir de ahí, entonces se ha venido celebrando el día de San Valentín como el día de la amistad y el día del amor, por ese momento que se vivió. Pero al fin y al cabo, San Valentín es uno de los días más comerciales que tiene todo Centroamérica y el mundo. Hoy la gente decide hacerle su regalito y su presentito al amigo, a la amiga, a la novia, el novio, a la esposa, y se celebra el día de San Valentín. Entonces nosotros tenemos que hacer mención de eso aquí. Yo tengo amplia experiencia con relación a eso porque tuve que una vez ponerme a estudiar ampliamente el porqué de la celebración, pero le hice más o menos una síntesis de por qué la razón del día de San Valentín. Pero como hoy es día de San Valentín, o sea, no voy a decir que es día de Santiago Cuesta Curi, pero voy a saludarlo a Santiago Cuesta en el día de San Valentín, ¿verdad? Porque no cree que yo te iba a presentar a ti a Santiago Cuesta Curi, que voy a presentarlo a San Valentín. No, bueno, hasta yo me asusté. Aquí le tengo ahora a San Valentín. A San Valentín. Ay. No, gracias. Felicidades para ti también, tu señora esposa, para tus hijas, sí. Igualmente para todo este equipo de aquí, Esli y Eric, todo, Fan, Carlos. Bueno, nuestras felicitaciones a toda la familia dominicana en este Día de la Amistad y el Amor. Pero lo primero que yo quiero acompañarles después con estas felicitaciones y de darle los buenos días, mandarle la gracia de Dios Todopoderoso, de mi hermano mayor Jesucristo, para que nos bendiga a todos en este y en todos los días de nuestras vidas, a lo de allá,
que residen en el extranjero y que tanto apoyo le dan a la República Dominicana y a sus familiares, al igual que a los de aquí, en todo el territorio nacional, y a todos nuestros amigos y amigas en este hermoso día, que, como dice Henchi, más bien es un aspecto comercial, pero así es el devenir de los tiempos. Sí, sí, claro. Ya es la cultura, Sí, así. es la costumbre, y hasta quienes son nuestras amigas y a veces amigos, si no hacemos una llamada, cometimos un grave error de no haber felicitado en ese día. Incluso se siente más ofendido mucha gente que no lo felicite en este día que en el día de su onomático. Es verdad. Qué cosa esta, ¿eh? Así es. Así es el ser humano, gente. El ser humano es un ser complejo. Eso es parte de lo que inducen este tipo de accionar de la vida en la República Dominicana. Miren, ayer hablábamos cómo ha sido el país, Henchi, desde la era de Trujillo, Balaguer, los gobiernos del PRD, hasta llegar a la era de los 23 años, como yo la he bautizado, de los gobiernos de Hipólito, Danilo y Leonel. La era de los 23 años, camino a 24. Ayer decíamos con relación a lo que fue el accionar en el aspecto del campo, en el aspecto de la mujer y de la juventud. Hoy yo quiero retomar de nuevo, pero en el aspecto de la educación. La educación de la República Dominicana en la era de Trujillo, de Balaguer, los gobiernos del PRD y estos 23 años de Leonel, Hipólito y Danilo. Fíjense que paradójicamente en la era de Trujillo había una tasa de analfabetismo, al igual que en la era de Balaguer y en los 8 años del PRD. Sin embargo, en la era de Leonel, Hipólito y Danilo, y más después de la aplicación de esa famosa acción de Quiqueya aprende contigo, pues pudo lograrse que mucha gente por lo menos aprendieran a leer y a escribir y a conocer su nombre. Y eso es un gran avance para un ser humano que pudo poder colocar su nombre ya con puño y letra de él mismo. Ahora bien, hemos logrado erradicar gran parte del analfabetismo infuncional que había en el país. Sí, claro. Para hacerlo un poco funcional. No obstante, sabiendo que no era la totalidad. No era exactamente. Pero se ha logrado, ¿eh? Claro. Porque ahora con la tecnología hay analfabetas infuncionales. Como una gran parte, ¿no? En la era de Trujillo, nosotros teníamos grandes figuras como secretario de Educación. Y las cosas eran diferentes. Estábamos hablando, Henchi, de personas como Víctor Garrido Puello, Manuel Arturo Valle, Peña Valle, Arturo Logroño, Sí. Joaquín Balaguer, Arturo quien Logroño. fuera ministro de Educación 47-49 y del 49 al 55, secretario de Educación. Arturo Logroño era un excelente orador. Uno de los mejores. Arturo Logroño. Canciller de la República también. De la República, claro. Sí, igual que Arturo Peña Valle, igual que Joaquín Balaguer. Fíjate, donde descansaba en el gobierno de Trujillo eran los intelectuales. Sí, claro. Tenía sentido. En la era de Balaguer se tuvo diferentes ministros o secretarios en ese entonces de educación, como lo fueron Jacqueline Malagón, lo fue también Víctor Gómez Berger. Yo lo recuerdo cuando yo estaba en la Escuela de España, creo que en 1970, Víctor Gómez Berger era el secretario de Educación, joven. Estuvo también Nicolás Pichardo, ¿te acuerdas del profesor Nicolás Pichardo? Profesor Nicolás, sí. Tremendo
profesor de carrera. También estuvo Tatá, Altagracia Bautista de Suárez, que fue la que más, junto a Jacqueline, fue la que más tiempo duró. Que Balaguer la turnaba. Sí, a ellas dos, como Balaguer siempre era muy amante de colocar a las mujeres en esos tipos de cargos. Pero esas dos mujeres eran fichas clave de Balaguer. Eran fichas clave de Balaguer. Bueno, pero también tuvo Pedro Gil Iturbide. Pedro Gil Iturbide. Sí. Con poblano tuyo, me parece. Creo que sí, que es sanjuanero. Okay. Sí, también estuvo el funesto, que siempre lo fue, y lo ha sido y lo sigue siendo, Leonardo Matos Berrido. Óigame quién fue secretario de Educación. Y en los gobiernos del PRD, recordemos también a un funesto que fue interpelado, Pedro Reynoso Porrelo. ¿Te acuerdas? Sí. Que Atuey lo interpeló. Pedro Porrelo Reynoso. Sí, que Atuey lo interpeló siendo presidente de la Cámara de Diputados. Diputado por aquello de los pupitres, de un defalco que hubo ahí, como siempre, que es verdad que fue, sí, que lo hizo. Pero las cosas terminaron en otra cosa. También tuvimos a doña Ibelice Paz de Pérez, excelente. Maestra y lógico, intachable. La doctora Milagro Ortiz Bosch, gobierno de Hipólito, fue ministra de Educación y vicepresidenta de la República. Pero en los gobiernos de Leonel y de Danilo, pues la primera que tuvimos fue a doña Ligia Amado Melo de Cardona. Ligia Amado, sí. Viuda Cardona, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora viuda Cardona. También Alejandrina. Germán. Melanio Paredes, un funesto ministro de Educación. Hubo muchas cosas. Muchas cosas y escándalos. Oh, Dios. Eso fue terrible. Pero una que sí es una educadora con muchos principios, la licenciada Josefina Pimentel. Sí. Hay que decirlo. ¿No es así? Josefina Pimentel, sí, claro. Ahora, después de ellas dos y de estas mujeres que fueron colocadas después del funesto de Melanio Paredes, hemos tenido a Carlos Amarante Baré y a Andrés Navarro. ¿Qué está pasando con la educación en cada uno de estos gobiernos? En la era que dijimos de Trujillo, Balaguer, la del PRD, al principio, y en estos últimos 23 años. Bueno, que en las partes de atrás nadie aspiró a presidencia ni a cargo político. Y se dedicaban a la educación. Por tanto, la educación tenía otros resultados, porque hay que decirlo. Nosotros venimos de una era de ministro y secretario de Educación en ese entonces, que aunque no se había erradicado el analfabetismo, pues los que estaban en la escuela salían profesionales. Nosotros somos una hechura de eso. Ahora, ¿qué está pasando cuando supuestamente hemos logrado reducir el analfabetismo y han entrado una nueva era de ministros de Educación sin el más mínimo concepto de lo que significa dirigir la educación? Y ahí está el gran fallo de la República Dominicana, terrible, de usted colocar en una cartera de tanto prestigio e importancia para una sociedad como es el Ministerio de Educación, donde debe de ir una persona totalmente desligada de los aspectos políticos y sí comprometida con el aspecto educacional. Porque inmediatamente usted está en la dualidad de función, el resultado tiene que ser pésimo. No es ilógico, sino lógico pensar que el lugar donde está la educación de la República Dominicana, en el más apartado atraso de todos sus años, desde la era de Trujillo hasta la fecha, antes de los 23 años que llevamos ahora de PLD y PRD de Hipólito, el país no estaba tan atrasado en educación. Estábamos muy preocupados con el analfabetismo, que no lo habíamos erradicado y que era un poco alto, porque todavía en esa era andábamos con un 68% de personas letradas y teníamos un déficit de un 32%.
obviamente en las zonas rurales. Pero, ¿qué ha pasado con el nuevo progreso que ha tenido el país con la tecnología y el acercamiento de la educación a los más apartados rincones del país? Que ha sido un fracaso. ¿Y por qué el fracaso? Porque la educación no se puede poner en manos de personas que aspiren a la presidencia, ni a cargos electivos políticos, porque inmediatamente asumen ese rol negativo, así mismo camina la educación. Y una muestra está que en los últimos 6 años, 7 años, y peor aún, después que en el país, después de las grandes luchas de la sombrilla amarilla, se logra colocar, después de la ley 6697 que establecía un 4% para la educación, y es en el 2013 cuando se logra, y se pensaba que íbamos a avanzar como país en materia de educación, porque lo que hacía falta eran recursos. ¿Y qué ha pasado con esa voluminosa cantidad de dinero colocada en la educación? Bueno, que los 2 ministros que han asumido el 4% para la educación se han dedicado a campañas políticas y a proyectos políticos presidencialistas. Carlos Amarante Baré sale del Ministerio de Educación, hace un trabajo político, hay unas 2.000 millones de compra de cocinas y otras cosas más, unos escándalos extraordinarios en la compra de terreno, en la construcción de escuelas, y de ahí sale él a montar un millonario proyecto presidencial. Y la educación cada vez más para atrás. Lo sustituyen porque Amarante Baré llegó el 19 de julio del 2013 sustituyendo a una educadora como la licenciada Josefina Pimentel y colocaron entonces a un candidato. Todo un desastre. Pero después colocaron a Andrés Navarro con el más mínimo conocimiento de educación profesional, pero no en esa área. Y aquí vino Andrés Navarro a montar un proyecto político presidencialista, utilizando los fondos de educación para promoverse. Y entonces ya lo vemos yendo a los programas y haciendo desayuno en medios de comunicación para hablar de la educación, no para hablar de su proyecto político. ¿Con la imagen de qué? De la educación. ¿Con los fondos de quién? De la educación. Y yo me pregunto, ¿dónde está Educa? ¿Dónde está el Consejo de Educación de este país? ¿Dónde están las instituciones que lucharon por el 4% para hoy ver a un exministro y el actual ministro terciando por la presidencia desde el mismo ministerio? Y eso pasa desapercibido para todas las autoridades civiles, para los responsables del seguimiento del analfabetismo, del atraso que tiene la República Dominicana cuando en los lugares de matemática, lectura comprensiva, literatura, física, solamente superamos a Haití. Y así podemos avanzar con educación cuando es la base número 1 de una nación, la educación y la salud. Y que en manos de quién ha estado la educación con el mayor presupuesto destinado para esos fines sin resultados positivos. Y que se ve a Andrés Navarro ahora andando por los medios de comunicación hablando de su proyecto presidencialista desde el Ministerio de Educación, usando los fondos. Así no, señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Usted ha colocado 2 ministros de Educación que han sido una aberración para la sociedad. Han atrasado la educación, muy a pesar de la millonaria cantidad de recursos que han recibido y siguen recibiendo. Y para colmo, después del 4% y de la implementación de las tandas extendidas
y del desayuno escolar ampliado, da vergüenza cómo cada año el Ministerio de Educación, con tantos fondos, no le paga a los suplidores del desayuno escolar, a las panaderías y los almuerzos. Y ahí aparecen cada año las quejas de las millonarias sumas que adeuda el Ministerio de Educación a quienes deben suplir los alimentos a nuestros niños en las escuelas. Y pena peor cuando por consecuencia de eso salen videos de niños y niñas botando los almuerzos porque saben a tierra. Y Educa y el Consejo de Educación celebrándole al ministro de Educación, Andrés Navarro, que él sea candidato a la presidencia y llevarlo a los programas de televisión y auspiciarle todo eso. Y mañana, o hoy creo, hay una reunión del Consejo de Educación para él hablar de modificación de la Ley de Educación 6697 y sobremanera querer aparentar que él puede ser un gran presidente de la República utilizando los fondos de la educación para promover su campaña electoral. Así no puede avanzar la educación en la República Dominicana, Henchi. De esa manera no. Bueno, sin lugar a dudas que se creyó ya que a este tiempo que se está implementando el 4% para la educación, no se podía esperar de que el ministerio sea de los que esté en los métodos de lucha y de exigencia de ciertos sectores que tienen que ver con la educación del país en su funcionamiento, exigiendo el pago de dinero, o sea, 1.700 millones. Es mucho dinero para gente que son pequeñas y medianas empresas, compañeritos del partido, y que ellos mismos mandaron a que constituyan empresas para darle las asignaciones de la producción y realización de los alimentos que le llevan a los niños a las escuelas. Porque hay que decirlo, fue a compañeros del partido que se le dio eso, tenían que dar su dinero para que eso pueda ser posible y entonces poder ellos beneficiarse de la gestión política de su partido. Pero sin embargo ahora el Ministerio de Educación está envuelto en eso. Pero a pesar de eso, que también es importante saber de que no ha sido posible que la República Dominicana, aún ya con 5 años de haberse implementado el 4%, el ministerio, 7 años. 7 años. Del 2013. Ok, desde 2013 hasta esta parte ya van 7 años en que el ministerio que más recursos tiene es el Ministerio de Educación. Sin embargo, 5 años no ha sido suficiente para que podamos movernos de las posiciones que ocupamos en los rankings de medición sobre el sistema educativo, el tipo de educación que tenemos en la República Dominicana, que se está implementando y al fin y al cabo no ha servido de nada para que esto pueda ser. Hay que decir también que a pesar de la politización del 4%, porque fíjate, siendo sincero, no creo exactamente que el Ministerio de Educación sea el ministerio que pueda recibir real y efectivamente ese dinero. Para mí yo puedo decir que ese dinero del 4%, que según dice la ley, y la ley hay que cumplirla, de las más altas instancias del poder político, es que no creo que reciba todo ese dinero exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque hace 7 años no ha sido posible que la educación de la República Dominicana cambie, que tenga un nuevo método, unos nuevos resultados, una implementación efectiva. Lo que nosotros vemos realmente es que están invirtiendo dinero en la levantación de las edificaciones. Ya el mismo gobierno ha dicho que son demasiadas las aulas que hay hasta para el futuro y la están levantando ahora. Edificaciones que han sido levantadas y que van a estar ahí para que se deterioren hasta que crezca la población estudiantil de la demarcación en la que está instalada. Entonces, sobre esa base, si a educación se le está entregando todo ese dinero y no ha sido posible que nosotros podamos variar de posición, entonces tenemos que revisarnos. Yo creo fielmente de que constituye un irrespeto a la población dominicana que el ministro
estando abiertamente en campaña, esté ocupando todavía la posición. Porque aunque no utilice los recursos del ministerio para su proyecto personal, hay que guardar la apariencia siquiera. Hay que guardarla. Porque a todo el pueblo dominicano usted le pregunta, no, él es el ministro de Educación y aspira a la presidencia de la República y sigue en el puesto. ¿Qué va a hacer? Politiquear con el mismo dinero que tiene el ministerio. Pero sin embargo creo, y es mi conclusión, de que si la educación de nosotros en términos de resultados no ha sido posible de que haya mejorado, entonces pues no se está invirtiendo todo ese dinero. Porque ese dinero muy bien invertido, muy bien planificado y con proyectos claros de lo que se quiere, yo estoy seguro que la educación de nuestro país hubiese sido otra. Matemáticas, naturales, español, cosas que son, además de todo, son fundamentales y son importantes, de que la gente pueda tener cierto dominio y cierta destreza con relación a eso. Fíjense, ahora estoy leyendo de que van a incluir ya la música y otras cosas más en las tandas extendidas, porque yo tengo conocimiento de que los muchachos les dan la comida o lo que les van a dar a las 12 y después de ahí es para que esperen las 4 para salir. Maestros de diferentes demarcaciones me lo han dicho a mí. Después de la hora normal de la tanda regular, la tanda normal, después del medio, después que ellos comen, usted ve a muchos de ellos hasta durmiendo y lo dejan dormir en la butaca, porque hay que esperar las 4, dicho por los niños también, porque ahí no hay nada que hacer después de que se les da el almuerzo a los muchachos. Eso es como guardárselo, retenérselo ahí a los familiares para que ellos puedan hacer las actividades normales a las que se dediquen. Lo bueno del caso es que esas 3 horas o 4 después del almuerzo, los jóvenes lo aprovechen en algo que contribuya a su plena formación. Ojalá que así sea, que incluyan de todo después de esa hora, porque hay dinero para pagarle a aquellos instructores que tienen realmente la capacidad y la condición para enseñar a los jóvenes a otras actividades, para que así puedan aprovechar más su tiempo y no sea guardárselo a los familiares para que vayan a su jornada laboral o a hacer cualquier tipo de diligencia. Y como dice la gente del pueblo, bueno, que es un logro del gobierno, de que coman, porque la gente envuelve todo en la comida, es algo importante la comida, pero no puede ser necesariamente hasta determinante para su propio funcionamiento y para su propia formación. Es necesaria una buena alimentación, que al fin y al cabo no se consigue en las escuelas, pero se gastan unos cuartos y se ganan unos cuartos los intermediarios, quienes tienen las cocinas y quienes también asignaron a la empresa el que cocine esos alimentos para que se los lleve a una escuela, muchas veces hasta en condiciones que dejan mucho que desear con la higiene y con la salubridad con la que deben tratarse los alimentos que ingiere todo ser humano. Pero así son las cosas del mundo. Yo entiendo que la República Dominicana, por encima de todo, hasta que aquí no se despolitice todo esto, es imposible que la República Dominicana pueda cambiar, porque es una coincidencia. Los 2 más recientes del ministerio que más cuarto tiene, a la presidencia de la República. Oye, como que mucha la coincidencia. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, se consigue tanto cuarto ahí que te puede permitir a ti aspirar a meterte a un proyecto nacional. ¿Sustentado sobre la base de qué? Más en esta sociedad, del dinero, del clientelismo, y entonces utilizan todos los mecanismos que tienen a su disposición, desde los mismos estamentos, para poner en ejecución y desarrollar su proyecto. Ojalá que el ministro Navarro pueda hacer lo posible de renunciar, si va a seguir en eso, si va a renunciar. Hay gente que dice que si Danilo se embarca en el proyecto reeleccionista, que yo lo dudo, sería el candidato a la vicepresidencia, pero también entiendo como que no veo en la calle los resultados para las tantas cosas que el ministro está haciendo y que quizás a lo mejor eso es lo que lo lleva a estar en el puesto. ¿Quién será que le ha metido en la cabeza a ellos? Todos ellos tienen su derecho legítimo y democrático de aspirar, lo que pero tienen no que hacer, con el dinero del pueblo. Pero que aspirar obedece a ciertas cosas. Carlos Suero. Bueno, si uno se embarca en hablar de asuntos de educación, uno podría decir que hay demasiadas cosas de qué hablar.
Desde decir que cuando se comenzaron a hacer esos programas continuos de inauguración de las escuelas, se hicieron denuncias muy fuertes, pero muy fuertes y de evidencia y denuncia con evidencia de que se inauguraba una escuela y se mostraban áreas con las computadoras, las cocinas y las butacas, y entonces después cuando se terminaba la inauguración, se evidenció de que todo se desmontaba de la escuela y se llevaba a otra escuela que se iba a inaugurar. O sea que se estaban inaugurando escuelas con las mismas cosas, las mismas computadoras y las mismas cocinas modulares que se llevaban. Eso se denunció y no hubo forma de demostrar lo contrario por parte de educación. También el tema de que todavía al día de hoy se sigue demostrando, y especialistas en la materia demuestran que las edificaciones que se están construyendo no son edificaciones que cuentan con el rigor en el área de la construcción para tener la prevención sobre temas sísmicos, ¿verdad? Sí, movimientos telúricos. Sí, exactamente. Eso también se denuncia y no ha habido una respuesta por parte de educación para demostrar lo contrario en torno a eso. Pero también ustedes ven ahí la cantidad de problemas que se presentan a diario con los maestros contratados. Estos maestros que son contratados para trabajar y que se le paga cuando, dicen ellos, cuando repica gloria. Y muchas veces tienen también que recurrir a movilizaciones y a paros para poder recibir. Ustedes tienen el caso más reciente de Asua, que Asua duró casi 15 días con la docencia suspendida por el pago también a profesores y una serie de reivindicaciones. Pero también no se puede negar, y siendo sinceros y estando del lado del pueblo, no se puede negar que independientemente de los reclamos de pago por parte de los suplidores de alimentos a las escuelas, también hay que ser preciso en decir que esa comida que se prepara, que ese desayuno que se lleva, no cuenta con la debida calidad para ser llevado de manera balanceada a los estudiantes. Porque una de las cosas que se complica es que en una sola escuela el desayuno escolar y la comida lo llevan diferentes servidores. Entonces, imagínese un servidor que quizás decida invertir a algo más de lo que se debe ganar en la preparación de los alimentos, pero quizás hay otro que invierte lo mínimo porque lo que quiere ganar y llevar una comida de baja calidad. Entonces, esa variación de alimentos motiva de que muchas veces nuestros niños lleguen a los hogares con dolores estomacales, con diarrea, por la variación de la comida, porque imagínense. Pero hasta uno como persona normal no puede dedicarse a comer hoy en un comedor, mañana en otro, porque va a haber un choque de sazón, como se dice en el algo popular. Y eso también pasa, más las denuncias que ustedes ven de a veces alimentos que llegan con residuos de cosas no muy adecuadas. Además, para nadie es un secreto, y de eso está consciente el presidente de la República, está consciente el ministro de Educación, los profesores y todo el mundazo. Está consciente de que ningún suplidor va a comprar alimentos de calidad para servírselo a la educación y de que si tiene que ganarse 100 no me voy a ganar 50. Eso no es verdad. Todo el que prepara alimentos para llevarlo a las escuelas porque tiene una contrata con educación, va y compra el arroz de 10 pesos. Vamos a estar claros de eso. Y va a comprar el pan más barato, porque hay quienes hasta negocian y hasta preparan sus propios panes para llevarlo. Y entonces se puede imaginar lo que prepara. De eso se da. Y no ha habido por parte del gobierno ni del Ministerio de Educación una disposición de sentarse a controlar eso, de sentarse a regularizar eso, de que haya un personal especializado para ver la calidad de los alimentos que se llevan. Eso está claro. Yo quisiera que el Ministerio de Educación me diga a mí cuál es el personal que está en las diferentes escuelas con la misión y el compromiso de ver la calidad de la comida que se lleva. No lo hay. Ni del desayuno escolar, ni de la tarde, ni de la comida del almuerzo del día, ni de la merienda. Yo creo que usted sepa una cosa, que yo he visto meriendas de esas que se llevan a las escuelas en horas de la tarde, digo una gelatina. Yo tengo conocimiento de que la gelatina se compacta y se vuelve como más o menos
o algo, y yo he visto gelatina creo que parece un jugo, digo, no pasa una gelatina. Se congela. ¿Me entiendes? O sea, quizá a 5 cajitas de gelatina le meten 2 galones de agua, y eso no es gelatina, eso es casi un jugo. Porque el Ministerio de Educación no tiene en las escuelas, no tiene en los diferentes centros un personal para control de calidad del alimento que se le va a servir a los niños. Ustedes vieron, hay unos reportajes que se han hecho en los diferentes medios de comunicación donde se le brinda a los niños, en caso extra, un pan con un pedazo de queso. Y lo más delicado, entonces un pan en las manos con un pedazo de queso en las manos. Ay, sí. Eso es como que usted coge ni una bandeja en una fiesta, de que tenga, coge una galletita con queso. Porque por lo menos se lo dan aunque sea con un palillo y una cosa y una servilleta, pero los reportajes están ahí de niños que reciben en sus manos el pedazo de pan con queso. Y nadie puede decir que eso no es verdad porque eso está ahí. Y usted se mete simplemente a Google y se pone a buscar las informaciones que tienen que ver con educación y se da cuenta de que eso es así. Pero súmele a eso que el 4% con relación a la implementación de la tanda extendida, si es cierto de que se vio y se recibió con buenos ojos y que la población, en una muestra de unidad, se compactó en el asunto de exigir que se aplicara el 4%. Pero el interés era de que ese 4% ya en 7 años tenga ya mínimamente resultados tangibles, que no sea nada más la construcción de escuelas. No, es que no es solamente, es que el tema de la tanda extendida no es solamente la edificación, ni que usted le pague a un profesor estar ahí de 7 a 4 de la tarde, porque usted se acuerda de que también ahí están los reportes de profesores que después que se meten esa comida a las 12 le da un sueño que eso no tiene madre, y se duermen junto con los niños ahí. Claro. Y a veces están los niños en el aula haciendo de la suya, el profesor mandándolo a callar porque tiene sueño. Oiga el asunto, el profesor mandando a callar a los muchachos porque tiene sueño. Y otra cosa que se dio, que en algunos casos hay 2 profesores en el aula, en el horario de tarde extendida, entonces ellos cogen un turno. En vez de tú hecho una pavita ahora, que yo me quedo con estos muchachos aquí mandándolo a callar, y yo entonces, cuando tú termines, voy hecho entonces la mía. Pero ¿por qué se da eso? Bueno, por lo que decía la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, de que ya era tiempo de que a la tanda extendida se le ponga contenido. Exactamente. Eso lo dijo la persona que dirige la Asociación de Profesores de la República Dominicana, que se supone que Xiomara Guante tiene que tener conocimiento de lo que está diciendo, porque Xiomara Guante es presidenta de la ADP porque tiene ya bastante tiempo ligada al sector y conoce las intríngulis del sector de educación, que con todo el respeto que nos merece el arquitecto Andrés Navarro no ha cogido pela en aula de escuelita y cosas y esto, porque Andrés Navarro es arquitecto y muy bien que imparte docencia en la UAS, pero usted no me puede comparar a mí el nivel inicial y medio con la UAS, porque aunque es educación no es la misma guerra, porque mire, usted está metido con un muchacho de 7 de la mañana a 4 de la tarde, muchacho de 8 o 10 años, el otro de 10, el otro de 14, el otro de 13, el otro de 9. Mire, eso es un asunto que eso no tiene madre. Porque también por eso que usted ve que se dan los acontecimientos que se dan con estudiantes en las escuelas. Porque son diferentes formaciones que hay, todas conjuntas en una sola aula. Porque nadie sabe cómo usted cría el suyo, el otro el suyo, cómo usted educa al otro. Y eso es un problema. Pero sí hay muchas cosas. Hay muchas cosas que ya a estos 7 años de la implementación del 4% debieron estar resueltas, debieron ya tener otros resultados y lamentablemente no ha sido posible. Hace falta de que
también nuestros gobernantes hagan conciencia de que un abogado no puede dirigir un hospital, ni un médico puede ir a un tribunal a impartir justicia, ni tampoco un arquitecto puede ir a meterse A educación. a educación. No. Pero tampoco es posible que usted venga y agarre un contable y lo ponga a dirigir un equipo de pelota. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La misma universidad te dice, ¿para qué tú te haces profesional? Sí. Usted se hace profesional paramédico porque usted va a atender y va a estar en el área de la salud. Usted se hizo ingeniero porque usted va a bregar con construcción. Usted se hizo arquitecto porque usted va a trabajar con diseños y con construcción y planificación de construcciones. Usted estudió educación porque se va a involucrar en todo lo que tiene que ver con la formación escolar, con la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entonces, partiendo del interés que usted tenga, entonces usted va a ampliar los conocimientos en el área de la educación, en lo que tiene que ver con la administración educativa, con la administración escolar. Entonces, lo que está pasando aquí es que cuando viene a ver, nos van a poner un pelotero a dirigir aquí cualquier cosa. Claro, el día menos pensado nos vamos a levantar y vamos a encontrar a un pelotero dirigiendo salud pública. Entonces, no es que uno quiere JLP, pero es que se están dando muchas cosas que lamentablemente dejan mucho que desear. Y no es que no hay cosas buenas, hay muchas cosas positivas, claro que sí, pero entonces no es posible que las negativas puedan superar las que se puedan presentar como cosas positivas, porque entonces vamos a estar en un contrapeso de cuál es la buena y cuál es la mala, y no es de eso que se trata. De lo que se trata es de que las cosas vayan mejorando en la medida de lo posible a diario, todos los días. Mira, yo sé que ya estamos... Sí, hay una pausa. El país tiene alrededor de unos 10 meses, 9, escuchando a través de el mismo Andrés Navarro, de que él tiene un proyecto presidencial y que va a renunciar. Incluso antes de iniciar el año escolar 2018-2019, porque ya él se montó en un metro, en el metro de Santo Domingo, y fue a su comando de campaña. Oigan esto, siendo ministro, ojalá te la una foto del ministro de Educación. Él fue personalmente a su comando de campaña, que está dirigiendo nada más y nada menos que el periodista Miguel Medina, quien renunció del Ministerio de Educación para encargarse de la dirección de campaña de Andrés Navarro. Y hasta la fecha ese señor no ha renunciado y anda por todos los sitios haciendo campaña presidencial con los fondos del Ministerio de Educación. Qué lamentable, gente. Qué cosa. Bueno, pero tú sabes que al fin y al cabo hay jerarquías en todo lo que tiene que estar el ser humano hay jerarquía. Hay jerarquía incluso hasta del aprendizaje. En un grupo de gente hay otros que asimilan más, que entienden más que los otros, y otros dirigen siempre. Pero si la jerarquía que está llamada a hacer que haya respeto por las propias leyes y que se guarde la apariencia, o sea prudente, y entonces eso no se da, imagínese usted. Porque yo creo que el presidente de la República, sabiendo que Andrés Navarro, él lo mandó a que esté en campaña, a que haga su proyecto, no creo que solamente debemos echarle la culpa a Andrés Navarro. A Andrés Navarro, el presidente de la República, le ha permitido de que esté desarrollando su proyecto y que surja en la población, qué sé yo, la inquietud o la creencia de que él puede estar utilizando los cuartos de educación para su proyecto político. Eso es lo que la gente puede entender, y de hecho es así. Mucha gente del pueblo así lo considera,
que los cuartos ahora que están pidiendo la gente de que elaboran los desayunos y la comida, le deben 1.700 millones, y el hombre en campaña, ¿qué usted puede entender? Sí. Que es posible que ese dinero lo estén cogiendo para el proyecto político del ministro. Que no sea así, bueno, pero eso es lo que aparenta. Eso es lo que la gente entiende. Porque estar activo en el país entero cada fin de semana y en el transcurso de semana, eso obedece que hay un recurso que hay que gastar. Y él está en el ministerio, donde están los cuartos para ser invertidos en la educación. Eso es algo simple. No hay que ser un numprosultan ni un gurú para entender eso, de que la población puede entender eso. Ahora, no hay que dejarlo en Navarro. Hay que dejarlo en su máximo jefe, que es el presidente de la República. Lo que pasa también, Henchi, es que... O sea, no le echemos la culpa nada más a Navarro. No, que porque- Navarro Y al Consejo de Educación. No, y a Educa, que no, deben velar por los fondos. No, Bueno, no, pero el el problema- jefe de él es Danilo. Sí, Bueno, pero es cierto. el problema es que también ustedes no pueden echarle la culpa a Andrés Navarro, porque si a él le han dado la oportunidad de que pueda hacer eso, bueno, pero la culpa es del que le da la oportunidad. Entonces no ¿Entiendes? tiene principio tampoco. Bueno, pero yo no estoy diciendo... Porque bueno, yo él no como, sé, como porque- persona que debe de respetarse, aunque lo mande su jefe, no debería de hacerlo, Carlos, Bueno, pero lo que porque te ahí digo- no hay principio. Y hoy hay una reunión del Consejo de Educación, de la cual él es el presidente. Da vergüenza que él se vaya a reunir ahora y que el Consejo, y educa. ¿Para qué está el Consejo que es para vigilar los fondos del 4%, gente? Al igual que educa. Y entonces, son Bueno. cómplices todos. Vamos allá, como dice el dicho.